Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es su programa Kika Recomienda. Vamos a estar con la maravillosa presencia de esta gran psicoterapeuta, Patricia Maciel. Estamos en el tercer aniversario y el tema será los niños y adultos con diabetes. ¿Eres tú uno más? Bienvenidos todos, comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes, maestra. Muchas gracias por esta oportunidad y celebrando estos 3 años que realmente se dicen fácil, pero es toda una odisea y es el tener esta perseverancia. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es también esa parte de perseverar, porque pues cuántas personas no tienen alguna situación no solamente con diabetes, sino alguna situación de tipo metabólica, ¿no? Tienen problemas de presión alta, de endometriosis, infertilidad y realmente por ahí tuve algunas personas este día que decían, es que yo he recurrido a diferentes instancias para que me digan qué es lo que tengo. Y lamentablemente vivimos todos deprisa, ¿no? La gente vive deprisa, los doctores viven deprisa, ¿no? Cuando las personas van y consultan a las personas de bata blanca, aquí en Estados Unidos escasamente tienen la instrucción de dar no más de 25 minutos a una persona. Y la persona también va deprisa, ¿no? Tiene prisa porque tiene que ir a recoger a los niños a la escuela, porque tiene que llegar al trabajo, en fin, vivimos en este diario correr y diario estar deprisa y lamentablemente perdemos el tiempo en cosas a veces que son extemporáneas, que son secundarias. Y lo primario es nuestra salud. Entonces, lamentablemente vamos y nos dan 20 vueltas, ¿no? Tienes que regresar y tienes que irte a hacer análisis y tienes que checarte, pero realmente eh, es importante sentarnos con la persona porque a veces las personas dicen, todos los González tenemos diabetes, todos los González tienen la presión arterial alta. Y eso es una creencia limitante terrible, porque ya se están estigmatizando, ¿no? Ellos solos se están autosaboteando, les diría yo. Entonces, hoy les vengo a invitar a que realmente no me crean nada de lo que les voy a decir. Yo quiero que ustedes por sí mismos investiguen y que ustedes mismos se pregunten qué estoy haciendo respecto a mi salud. Y preguntarnos, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente los alimentos nos hacen daño. Y esa es una gran, gran mentira. Estamos rodeados de un sinfín de situaciones que estamos muy contaminados por doquier, por doquier. Tenemos una serie de factores contaminantes como son, lamentablemente, muchos de los medios de comunicación que solamente alarman, ¿no? Hacen así como este boom, pero realmente una información realmente fidedigna, verdadera, es realmente difícil, ¿no? En estos tiempos. Y lamentablemente todo creemos, es como cuando van a diferentes filosofías, no voy a hablar de ninguna religión en específico, y creen todo lo que les dicen, ¿no? Y hace un momento hablaba yo con unas personas en donde yo les preguntaba, ¿no? Eh, eh, si ustedes van a la iglesia, les dicen que solamente ahí es el lugar para rezar, ¿no? O
que les dicen que ustedes no tienen la capacidad de ver más allá, ¿no? Cuando ustedes van al doctor, escasamente les proporcionan una información. Y también el que a veces la gente busca en Google, ¿no? ¿No? Ya todo el mundo es San Google, ¿no? Que me dijeron que tengo esto, rápido voy a buscar ahí. Entonces, a veces todo eso nos hace que nos predispongamos y que realmente no vayamos realmente al punto del asunto. Entonces, aquí lo más importante de todo es preguntarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué me está pasando para que a mí me esté ocurriendo esto? Y yo les quiero decir en forma personal, yo cuando tuve 6 años, mi abuelo me sentó en sus piernas y me dijo que yo tenía un trabajo muy grande que hacer. Y realmente en ese momento yo no entendía nada, ¿no? Posteriormente, a los 9 años, yo tuve un problema de hipoglucemia. A mí se me bajaba el azúcar, ¿no? ¡Bum! Me desmayaba. Una ocasión me tocó ver un parto, en la televisión y me desmayé. Entonces va mi hermanito y le dice a mi mamá, 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 mi hermana se durmió con los ojos abiertos. Entonces yo me daba cuenta que cuando tenía alguna situación, algún shock que impactaba mucho mi emoción, yo perdía el sentido. Me sacaban sangre, por ejemplo, y también perdí el sentido. Entonces, también se me hacía totalmente anormal que a los 9 años yo tuviera problemas de insomnio. A los 9, 10 años yo me pasaba las noches en la ventana y yo no me explicaba el por qué. Y sin embargo, mi mamá trató por todos los medios de investigar qué era lo que me acontecía. Y en ese entonces, pues no había la información que existe hoy. Entonces, pues esto continuó. Yo tuve una situación muy fuerte en mi embarazo con mi hija. Yo tuve preeclampsia. Entonces, pues yo seguía cuestionándome, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Pero sin embargo, pues ahora sí que estudié psicología, soy psicoterapeuta y he estudiado varias ramas porque me encanta ver la gran magnificencia que somos. Nosotros somos como dioses. Nuestros ojos son parte de este cosmos, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el apio, cómo se parece a todo nuestro sistema circulatorio y la zanahoria, nuestros ojos. Entonces, tenemos esta parte tan maravillosa que el universo nos está hablando constantemente, pero a veces no somos capaces de voltear o de ver más allá de nuestros ojos, ¿no? Entonces, la palabra metabolismo tiene un origen griego que quiere decir movimiento, más allá del movimiento. Y entonces el metabolismo corre dentro de las células del cuerpo y es el proceso natural que utiliza su cuerpo para crear la energía que le mantiene la vida, la salud. Y cuando una persona experimenta un metabolismo lento, su cuerpo está falto de energía, que entre otras cosas también hay un problema que tengo tiroideo, por lo cual la persona también tendrá una deficiencia de movimiento interno que le hará subir de peso con facilidad y gran dificultad para adelgazar con las dietas y posiblemente se sentirá sin energía para hacer ejercicio. Y cuando el metabolismo es demasiado lento, todos los procesos del cuerpo también son lentos y ello se puede reflejar en que haya problemas de tipo intestinal, acumulación de tóxicos, mala circulación, muchas infecciones, mala digestión, sobrepeso, obesidad, diabetes, mala calidad del sueño y problemas de tiroides, entre otros, ¿no?
Podríamos decir que el metabolismo del cuerpo es como un motor, como el motor de su coche. Yo siempre les digo que los autos fueron realmente construidos a través de todo lo que fueron el mecanismo humano, ¿no? Ver cómo es el combustible que necesita el auto, qué cosas necesita para que pueda circular. Entonces nosotros somos eso, ¿no? Un computador, como les he dicho. Pero podríamos decir que el metabolismo en buen funcionamiento de su auto dependerá del buen mantenimiento que se le brinde, la calidad del combustible, los aceites que se utilicen, entre otras cosas. Pero de igual manera, la función del metabolismo del cuerpo dependerá de cuán bien se cuide o cuánto ustedes permitan que los enemigos del metabolismo entren en contacto con el cuerpo. Entonces yo les quiero decir, nosotros tenemos billones de células, somos como unas burbujas, ¿no? Estas personas que han tomado el agua mineral pueden ver cómo están burbujeando, ¿no? Las burbujas en el agua mineral. Eso somos nosotros exactamente. Entonces, cada célula, pues, está revestida interiormente por potasio y exteriormente la célula tiene una serie de antenitas, muchas antenitas, alrededor de 5,000 antenas cada célula. Imagínense qué maravilla. Pero cada célula también está revestida por magnesio. Entonces aquí esta parte del magnesio y del potasio están danzando porque se complementan. Entonces, si las personas, por ejemplo, nuestra célula tiene esta bomba de entrada, que es la que abre a la glicemia, a la glucosa, y entonces se empieza a abrir tremendamente. Entonces, es como si sintiera un bombardeo. Entonces llega un momento en que ya se satura esa célula de azúcar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el azúcar? Yo no como azúcar, puede decir muchas personas, ¿no? Todo tiene un proceso y al fin de cuentas, todo se convierte en azúcar. La carne, toda la ingesta de alimentos, porque todos pasan a través del hígado. Entonces, aquí realmente tenemos allá adentro unas amigas que se llaman las mitocondrias. Y estas mitocondrias, ¿qué hacen? Pues son las que proveen de energía a la célula. Y entonces son las que nos permiten tener esta energía de levantarnos, de hacer ejercicio, de estar dinámicos en el día. Entonces, si no hay energía, pues no hay vida. Pero hay muchos tipos de seres vivos. Y anteriormente, el ser humano era un cazador y si no, era un recolector, porque para consumir alimentos tenía que salir a la huerta, al campo, a la selva. Me tocó eso a mí verlo en Ecuador, que íbamos a consumir alimentos y la abuela, la esposa del Taita, me dijo, ahorita vengo. Entonces yo pensé que iba a ir a ver a algún vecino. No, ella fue a colectar ahí a la selva, porque esa es su farmacia, y ahí fue a colectar pues todos los vegetales que íbamos a comer, las hierbitas que íbamos a comer. Entonces se recorrían distancias, ¿no? Tanto en Sudamérica, en Norteamérica, no se diga en el Mediterráneo, ¿no? Entonces ahora se ha inventado, ¿verdad? Esta parte, o se ha puesto de moda esta parte del ayuno intermitente.
Pero esto, la verdad, ha existido desde tiempos inmemoriales. Por esto que les digo, de que las personas se levantaban y en cuanto se levantaban, iban a buscar lo que iban a cocinar. Entonces mucha gente salía de su casa y regresaba al mediodía, a las 2 o 3 de la tarde, porque ya habían caminado, pero algo muy importante, habían tomado el sol, que esa es una de las hormonas más importantes que tenemos y que hemos lamentablemente creído, ¿no? Esto que nos dicen los medios, ¿no? Que el sol es malo, que el sol daña, que hay que ponerse protectores contra el sol, que hay que ponerse gafas de sol. Entonces, todo eso hemos ido perdiendo a través de todos esos medios de comunicación que pues nos quieren poner como en una cápsula, ¿no? Para que nosotros creamos todo lo que nos dice. Entonces, estos tipos de seres vivos los hay tan simples como las bacterias, que no son más que células aisladas muy primitivas llamadas procariotas. Y los hay tan complejos como nuestra especie, en la que alrededor de 37,2 billones de células modernas llamadas eucariotas. Yo creo que a muchos esto les va a sonar de como cuando estaba uno en la escuela y le enseñaban todo esto y uno decía, ¿y esto para qué me va a servir? Pero era muy acertado. Entonces, estas eucariotas están equipadas con sofisticados instrumentos de producción de energía que son que las mitocondrias cooperan entre sí. Entonces, siempre ha sido fascinante la idea de ser una inmensa colonia de células funcionando, todas a una, en pos de un bien común. Y el funcionamiento de un organismo multicelular es algo casi mágico. Millones de células deciden cooperar y diferenciarse en distintos tejidos para crear un ser superior a ellas de forma aislada. Una planta, un gato, una persona, ustedes, cualquiera de estos ejemplos, solo es posible con la cooperación de toda esa ingente colonia, ¿verdad? Y es impresionante cómo esta cooperación de estas células solamente se tiene que ver el desastre que se produce cuando una de ellas se rompe que rompe con su compromiso y decide independizarse. Y este es el inicio del terrible cáncer. Para que un ser pluricelular pueda existir, necesita de una tremenda eficiencia energética. Y para ello son imprescindibles las mitocondrias, encargadas de producir de manera limpia la energía suficiente para existir y para cada día enfrentarse a ese deterioro que va creándonos la ley de la entropía. Sus mitocondrias, estos orgánulos diminutos dentro de cada una de sus células, combaten día a día contra la fuerza de todo el universo. Pero aquí hay un factor muy importante. Me atreví a contarles a ustedes pues cosas de mi vida personal, pero pienso que esto me ha dado la oportunidad de ser una incesante estudiosa, estudiosa de todos los temas, porque a veces nos vamos con un médico y dice, bueno, le voy a mandar con el cardiólogo, o le voy a mandar con el urólogo, o le voy a mandar con el neumólogo. Entonces nos tratan como seres separados y nosotros somos una unidad. Si algo no está funcionando bien es porque el cuerpo nos está tocando la puerta y nos está diciendo, ¿sabes qué? Necesito tu atención. Entonces realmente debemos de agradecer cuando tenemos un problema de salud. Es difícil entender esto,
muy difícil porque, pues obviamente, ¿quién va a querer estar enfermo? ¿No? Nadie quiere estar enfermo. Pero es una manera de recordarnos y de dar un paso atrás y de hacer una reflexión. ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Qué es lo que está llamando mi atención para que yo pueda despertar? Porque damos todo por hecho, ¿no? Pensamos que tenemos una vida y que somos invulnerables y que nada nos puede tirar. Y así somos los latinos, ¿no? Muy negados. Siempre estamos pensando que le pasa al otro, a mí eso no me va a pasar. Y un buen día pasa, ¿no? A mí me tocó ir a ver a un paciente en el hospital, un señor que ya tenía en ese entonces 94 años, pero tenía un vecino de cama y en el cuarto, y un señor de 53 años. Y el señor llorando me habla y me dice, doctora, por favor, yo necesito que me dé terapia. Y el señor de una noche a otra se quedó ciego. Un señor de 53 años, delgado, que ustedes dijeran es que había un problema de obesidad mórbida, nada. Entonces, estos cambios que nos da la vida, ¿no? Yo le dije, señor, ahora usted va a tener que aprender a hablar otro idioma, a tocarse, a tocar todo lo que vea y ese sentido lo va a tener que despertar aún más. Y muy triste porque quizás nunca él pensó que en su vida le podría pasar eso, ¿no? Entonces, esta es una energía para el cambio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, solía decir que la calidad de nuestra vida dependía de la calidad de nuestros pensamientos. Yo no podía estar más de acuerdo con esto, ¿no? Definitivamente. Si se detienen a pensar un momento, caerán en cuenta en que el devenir de nuestra vida depende en alto porcentaje de las decisiones que tomamos. ¿Qué y cuándo comemos? La hora en que nos vamos a la cama, las personas con las que nos relacionamos, los libros que leemos, cómo, cómo de verdad, cómo somos activos físicamente, ¿no? Todos son decisiones y todas impactan en la calidad de nuestra vida, pero no nos vamos a engañar. Decidir lo que más nos conviene a menudo es muy difícil. Cuando a veces van las personas al doctor, para los médicos a veces también es difícil porque piensan las personas, ¿no? A ver, doctor, deme una pastillita, pero yo quiero seguir comiendo, pues todo lo que como, harinas, eh, grasa. Entonces piensan que una pastilla va a ser la magia. Y aquí yo me quiero detener un poco porque muchas personas también están usando un medicamento que se llama metformina que todo mundo piensa que, oh, no, maravilloso, ya con eso, pero también lo están usando para adelgazar, ¿no? Entre comillas. Entonces, eh, yo me iría con mucho cuidado porque la metformina, ojalá que ustedes investiguen, no me crean, como les digo nuevamente, eso puede causar Alzheimer a la larga. Entonces, eso, lamentablemente, ustedes pueden ver los anuncios de televisión de algunos medicamentos que sugieren y tienen más contraindicaciones que lo que anuncian del medicamento. No, pero eso le puede causar tentativas de suicidio, esto le puede dar Guillain-Barré, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a veces somos también muy apáticos, ¿no? Los seres humanos somos muy apáticos, comodinos, ¿no? Nos queremos siempre acomodar a estar en la zona de confort, ¿no? Ay, no, yo cómo voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? Ay, no, yo cómo voy a dejar de comer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo
yo hago a muchos de mis pacientes, les tengo regímenes de desintoxicación, porque eso es lo que estamos intoxicados. Esa es la verdad de las cosas. Estamos intoxicados de pensamientos, estamos intoxicados de lo que nos ponen aquí en el ambiente, estamos intoxicados de lo que tomamos, ¿no? De lo que comemos. Entonces, si realmente no hacemos un compromiso personal, realmente va a ser muy difícil, ¿no? O sea, queremos que el médico nos dé la pastillita mágica y ya con eso me voy a aliviar, ¿no? Entonces no es así. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. En la mañana hablaba yo con diferentes personas y les decía, cuando usted se sube a un avión o cuando se sube a un Uber, ustedes no conocen al piloto, ¿no? Y sin embargo se suben y confían su vida y no preguntan ni siquiera cómo se llama el piloto, ¿no? Entonces, pero no cree uno en uno mismo, ¿no? Ay, no, yo cómo me voy a poder componer yo sola. Claro que sí, uno puede realmente ser responsable de su propia salud, porque exactamente estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no nos lo creemos. Entonces vamos y damos el poder en el médico, ¿no? A ver, tú médico, dame la solución, porque tú eres el que sabe. No, señores, por favor, háganse responsables de su propia integridad. Nadie va a poderles dar esa medicina mágica que estamos esperando, ¿no? Y también a veces es muy duro, pero también hay que cortar con las relaciones tóxicas, ¿no? A veces tenemos que saber cortar con las relaciones tóxicas. Y otra cosa que para mí fue muy significativo fue mi papá, lamentablemente, él era un piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, él estuvo en el Escuadrón 201 y pues un día le dio un accidente vascular. Entonces lo llevaron al hospital y abarcó gran parte de su cerebro. Entonces yo desde ahí, yo ya tenía veintitantos años, yo decía, pues hay que buscar al mejor neurólogo, ¿no? A mí no me importaba, aún cuando estaba en el hospital militar, que hay excelentes médicos allá en mi país. Entonces, pasados los días, a mi papá le da lamentablemente gangrena en la cara. Entonces yo quedé con un shock muy grande porque yo decía, y los médicos también me decían, si fueran una pierna, si fueran un brazo, lo cortamos, si fueran un pie, pero en la cara no hay manera de salvar. Entonces eso para mí fue muy determinante en no permitir que solamente una persona dé una opinión o dos personas. Buscar siempre múltiples opiniones. ¿Por qué? Porque el problema, fíjense, y aquí también quiero hacer énfasis en esto, revisen revisen su dentadura, porque ahí es donde empieza todo el show. Si ustedes no tienen un cuidado dental apropiado, si ustedes dicen esto se me va a pasar, no. Eso es importante vigilarlo. Y todos somos de mañana o pasado. Yo les quiero confesar también, ya estoy sacando, y hoy hay unos aspectos muy fuertes con planetas, y yo creo que ese es el que me está haciendo hablarles de todo lo que me ha pasado con Quirón, ahí que anda muy activo. Hace años, pues se vino un puente, como ahorita que está la cuestión de Semana Santa en muchos países, me vino un dolor muy fuerte, eh, yo vi que tenía un poco suelta una muela y no había quien me atendiera.
Entonces le dije a mi compañero, oye, por favor, ayúdame a sacar la muela. Y él, asustadísimo, me dice, no, 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 yo no puedo hacer esto. Entonces fui frente al espejo y con unas pinzas, unas pinzas médicas, me saqué la muela, ¿no? Y gracias a Dios que me saqué con todo y la raíz, ¿no? Pero a veces queremos que mañana, ¿no? Mañana voy o pasado voy. Y llega un momento en que nuestra boca también nos está hablando porque tiene muchos significados de que tengamos situaciones de problemas con la dentadura. También eso está hablando de emociones. Entonces, pero no nos vamos a engañar, decidir lo que nos conviene o no. Igual que es imposible entender la fisiología y la genética de un pez sin estudiar el agua. Es imposible entender al ser humano sin estudiar el contexto en el que vive. En esto es agua, es un discurso para unos estudiantes de una universidad que un doctor Foster le narró un pasaje en el que dos peces nadan uno junto al otro. Cuando se topan con un pez más viejo avanzado en sentido contrario, lo saluda y dice, buen día muchachos, ¿cómo está el agua? Y antes de seguir su camino, los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno se gira y le pregunta al otro, ¿qué demonios es el agua? Para no caer en el error de estos dos jóvenes peces incapaces de identificar el entorno en el que vivían, nosotros debemos tener en cuenta nuestro contexto y la realidad en que vivimos en una sociedad enferma, rodeada de toxicidad, tanto en el aire como en los alimentos, y además de, por supuesto, en las emociones, ¿no? Que vivimos en un ambiente que promueve y estimula hábitos y comportamientos que conducen a la enfermedad. Escaleras mecánicas, ascensores por doquier, falta de carriles, de bicicletas, una vida frenética enfocada en producir que nos aleja de dedicar el tiempo a las personas que nos importan. Entonces, entre las que estamos nosotros mismos, ¿no? Yo quiero preguntarles si realmente ustedes se importan de ustedes, porque esa es la gran pregunta. Nos bombardean con publicidad sobre alimentos deliciosamente insanos, las televisiones las hacen cada vez más nítidas para cuando ustedes vean que está burbujeando una Coca-Cola o que está una gran hamburguesa ahí. ¿Y qué hace la gente? Eso va directamente, ¿no? Al cerebro y da la orden de que ve y come eso, ¿no? Aún a sabiendas de que es algo que va a deteriorar el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es especialmente grave en el caso de los más pequeños, que ven 30,000 anuncios, ¿no? Televisivos de comida, de todo esto que van y chantajean a los papás. Entonces, el contexto influye en todo, los determinantes socioambientales y las condiciones de vida determinan la salud. Estar tan acostumbrados a ellos que no nos damos cuenta que no es necesariamente bueno. Entonces, Krishnamurti, un gran filósofo, dice, no es un signo de buena salud estar bien adaptados a una sociedad enferma. No podemos cambiar a esta sociedad que nos hace enfermar o al menos no de una manera inmediata. No podemos cambiar el contexto, tenemos que cambiar nosotros, lo que implica tomar decisiones de salud individuales y a menudo en contra de lo que hace la mayoría. Conviene repetir este mantra. Decisiones difíciles igual a vida fácil. Decisiones fáciles igual a vida difícil. Nuestro cerebro es el que decide, es el timonel de la salud, la máquina más compleja del universo. Pero un cerebro sin energía no podrá decidir con claridad, mucho menos si ello supone dejar de seguir al rebaño, ¿no? Yo no sigo al rebaño.
Por eso estoy aquí con ustedes, porque yo quiero que ustedes aprendan a quererse, aprendan a amarse y aprendan a ser rebeldes y a rebeldes con ustedes mismos, a pelearse con ustedes mismos, de que hay cosas que no debe uno de ingerir porque realmente perjudica. Una ocasión una persona me dijo que había ido a consumir un café, no voy a decir marcas, y que después de eso tenía ganas de hacerle daño a alguien. Entonces, nuestro objetivo no debería ser añadir años a nuestra vida, sino a vida a nuestros años, vivir más, llenar nuestra existencia de vida. Y las mitocondrias son las creadoras de la fuerza. Pero ¿qué pasa si dentro entra la célula? Ahí adentro está la mitocondria. Pero si a la célula se le hace llegar bombazos de insulina, de, porque también el exceso de insulina también daña. Y también la poca glucemia también daña. Todo tiene que estar en un equilibrio, porque la poca glucemia puede traer pues una serie de eventos muy dramáticos también, muy peligrosos para la vida. Entonces, en las películas, la fuerza es la fuente interna de energía que impulsa a todos los seres vivos. Se trata de un poder otorgado por los midichlorianos, unos pequeños seres que habitaban en el interior de los Jedi, como explica esta película de Star Wars. Entonces, la tradición de Star Wars sugiere que los midichlorianos son formas de vida microscópicas que viven simbióticamente dentro de las células de todos los seres vivos, con números más altos presentes en individuos con la capacidad de sentir la fuerza. Quizás se pregunten, ¿por qué les estoy a ustedes narrando todo esto? La realidad es que en el diálogo que les comento, hay mucho menos ciencia ficción de lo que nos imaginamos. O sea, los cineastas por muchos años han enviado mensajes, pero nosotros no vemos realmente el mensaje, vemos solamente la apariencia. Entonces, según el doctor Mark Holm, un doctor de biología de la Universidad de Hopkins, George Lucas, el director de Star Wars, se inspiró en las mitocondrias para el concepto del midichloriano. Y razón no le falta. El diálogo entre Qui-Gon y Anakin es una descripción detallada de las mitocondrias, las antiguas bacterias simbióticas. Sí, les he dicho bien, las antiguas bacterias que ahora son las centrales energéticas de nuestras células, descubiertas en alrededor del 1857 por un fisiólogo Kolliker y posteriormente bautizadas como bioblastos, gérmenes de vida por un doctor, un biólogo, Richard Allman, en 1886. No fueron conocidos como mitocondrias hasta apenas hace unos 15 años, cuando el zoólogo alemán Carl Benda las rebautizó acudiendo al griego mitos, filamento, hilo y crondión, grano. Tuvieron que pasar más de 50 años hasta que en 1948 se descubriera su función gracias a Schneider y Paley. Entonces, las mitocondrias son un orgánulo tan asombrosamente complejo que hoy en día no dejan de sorprender a la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, la resistencia a la insulina puede ser una situación que haga que se sufra un infarto o que se sufra de presión alta o que se sufra de diferentes situaciones de ovarios poliquísticos, de un sinfín de desórdenes, tanto en riñones como en toda la cuestión genital y lamentablemente
somos, pues sentimos que son cosas muy complejas y sí son complejas, pero a la vez son sencillas. ¿Y cómo vamos a solucionar eso? ¿Cómo lo puedo solucionar si yo soy una persona de a pie? Bueno, ¿qué como? ¿Qué como mentalmente? ¿Qué como de comida físicamente? ¿Qué ejercicio hago? El cosmos es todo lo que es, lo que fue, lo que será alguna vez. Eso lo dijo Carl Sagan. Entonces nosotros somos un cosmos, somos toda una, realmente el cosmos. Somos un cosmos dentro del microcosmos, dentro del macrocosmos. Pero lamentablemente todo lo dejamos porque los médicos saben más que nosotros. Entonces, no estamos activos. Vean ustedes cómo la obesidad se ha incrementado tremendamente en las pasadas décadas desde que existen los juegos estos de videojuegos y que han hecho más problemas mentales en los niños, más problemas en salud de obesidad mórbida. Entonces, es muy intenso el que estudiemos nosotros esto de la biología. Nos puede sonar un poco complejo o a veces a muchos dirán, eso a mí no me importa, ¿no? Eso no tiene relevancia para mí. Pero se estima que las primeras formas de vida aparecieron en nuestro país, en nuestro planeta, alrededor de 3.000 millones de años atrás. Por aquel entonces, la composición de la atmósfera terrestre era muy diferente a la actual. Apenas había oxígeno, por lo que toda la vida del planeta se limitaba a bacterias anaeróbicas muy similares a las actuales, formadas por una única célula de tipo procariota. Al contrario que las eucariotas, estas no poseen orgánulos, pero sí membrana periférica. El material del núcleo se encuentra flotando en los citoplasmas y son capaces de producir energía sin él. Y el panorama cambió por completo hace alrededor de 2.400 millones de años, cuando entraron a escena las cianobacterias, unas bacterias más grandes y modernas capaces de producir la fotosíntesis y liberar con ella ingentes cantidades de oxígeno, millones de años antes de la extinción más famosa que solemos pues recordar, reconocer en la cuestión biológica. Entonces, es la gran oxidación, la catástrofe del oxígeno, el holocausto del oxígeno. Se produjo una extinción masiva de la mayoría de los organismos anaeróbicos de la época para quienes el oxígeno era tóxico. Como hemos llegado a aquellas cianobacterias, a la tremenda diversidad de animales y de plantas en nuestro planeta, ¿cómo hemos llegado? Según la teoría de la evolución, todo es fruto de un largo proceso de competición por la supervivencia entre los seres vivos. Los mejor adaptados gracias a la aparición de mutaciones aleatorias que les proporcionaban una ventaja competitiva. Eran los que sobrevivían y eran capaces de transmitir sus genes a la descendencia. Entonces, la teoría de la evolución de las especies me fascinó pues desde hace mucho tiempo. Y ahorita me recordaba yo este día cuando estaba yo preparando esta ponencia, de cómo yo tenía un profesor de geografía cuando yo estaba en la primaria, imagínense, en la época de Picapiedra, y realmente me llevaba a un viaje cada vez que daba una clase. Y realmente yo lo recuerdo mucho porque a mí no me gustaba la geografía. Y él me dijo, vas a ver que con esta clase que tú vas a tomar va a ser muy diferente. Entonces yo espero hoy que ustedes también vean la vida desde otra panorámica, de que vean ustedes cómo su cuerpo está burbujeando literalmente y que ustedes vean cómo tienen que hacerse cargo de ese burbujeo
siga vibrando, ¿no? Porque todo eso está vibrando con nosotros y lamentablemente tenemos un problema muy serio de la radiación. La radiación está haciendo un gran daño en el ADN. Entonces, tenemos que nosotros responsabilizarnos, ¿no? Porque los seres humanos somos muy, pues realmente fáciles de culpar a los demás, ¿no? Sí, es que el gobierno, es que los señores estos tienen la culpa, los que andan envenenando ahí. No, nosotros también tenemos que responsabilizarnos, tomar nuestra propia responsabilidad de qué. Voy a tomar 15 minutos diarios por lo menos de sol, voy a ejercitarme y algo muy importante, las personas que están aquí y que tomen esas pastillas que les mencioné antes, les recomiendo mucho que tomen el berberine y que tomen mucho vitamina C, que tomen mucho magnesio, que tomen potasio, no calcio, no calcio, porque mucha gente toma el calcio como si fueran caramelos. No, el calcio es muy malo para el sistema venoso, porque lo calcifica precisamente. Entonces, y el agua, ¿no? El agua, que esa es lo que realmente nos cuesta más trabajo. Y yo les invito a que le pongan hierbabuena, les invito a que le pongan jamaica, que le pongan pepino, para que ustedes, si no les gusta el sabor del agua, porque pues realmente el agua no tiene sabor, pero muchas personas dicen que no les agrada, entonces es importante que oxigenemos, ¿no? Porque el agua va a dar oxígeno y que ese es el gran problema. Y yo les quiero invitar que realmente cuiden mucho su sistema inmunológico. ¿Y eso de qué me va a servir? De que no venga esa resistencia a la insulina, porque me han tocado muchos casos de niños que ya tienen problemas de colesterol alto, que ya tienen problemas de diabetes. Entonces, y ay, no, pues es que el doctor no nos dice nada. Ay, no, es que no, repito, vuelvo y repito, tenemos que hacernos nosotros asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué me está envenenando? ¿Qué estoy haciendo que mi metabolismo no está funcionando adecuadamente? Entonces, esto de la resistencia a la insulina no tiene síntomas, no tiene síntomas. A mí me tomó mucho tiempo el descubrir qué es realmente lo que me estaba a mí pasando. Entonces, porque yo les digo desde mi niñez y ningún médico, nadie, o sea, eso lo tiene que ver también un endocrinólogo y muchas veces por mi hija que me quiere hacer que vaya yo al médico y yo me resisto. Y voy y pues a veces hasta yo les doy recetas a los doctores. Entonces, suena un poco pretencioso, pero se los prometo que así es, ¿no? Entonces, en 2015, un equipo de investigadores de la Universidad Heinrich de Düsseldorf de Alemania, un biólogo, William Martin, dotó de credibilidad a la teoría de la endosimbiosis de Margulis. Y para ello rastrearon el origen de los genes bacterianos que forman parte integral del ADN presente en el núcleo celular de los organismos superiores, incluidos los humanos. Y tras comparar casi 1 millón de genes de 55 especies de eucariotas y más de 6 millones de genes de procariotas, demostraron la contribución genética de los ancestros de las mitocondrias al material genético de los organismos pluricelulares modernos. El tiempo y la ciencia han acabado por dar razón a los científicos rebeldes que añadieron el factor de la cooperación y entre ellos yo, por ejemplo, seguí muchos de los médicos con los que yo he tomado todo este conocimiento,
fueron médicos que han sido perseguidos. Muchos han sido perseguidos y han sido encarcelados. Y ustedes saben que eso es algo que, pues, lamentablemente es y ahora peor, ¿no? Si en ese entonces que no había tanta cuestión de comunicación, pasaban todas esas cosas, entonces, pero ojalá que ese doctor, esos doctores que sacrificaron su vida, que ojalá que hubieran vivido para verlo, porque, por ejemplo, hubo un doctor que él falleció en el 2011 tras una intensa vida personal que tampoco se quedó atrás de su rebeldía intelectual. A los 42 años ya se había divorciado 2 veces, la segunda del químico Thomas Margulis, la primera del astrónomo Carl Sagan. Lynn Margulis fue una mujer que propuso elegantemente una historia compartida entre las bacterias y las mitocondrias. Una historia en la que la cooperación es fundamental. Esta relación se ha convertido desde entonces en la piedra angular de la biología celular moderna y hoy podemos extraer interesantes conclusiones de ella. La primera ha sido ignorada durante mucho tiempo por la comunidad científica e incide en la interacción de nuestras mitocondrias y el resto de las bacterias que nos componen, es decir, nuestra microbiota, que ustedes muchos yo pienso que han escuchado, que eso lo volveré a dar en otro tema porque son temas muy largos que no los puedo dar en una sola exposición porque no quiero que se me duerman. Quiero que estén atentos y que empiecen a revisar qué como, qué pienso, qué siento, porque de verdad ustedes se sorprenderían de ver la magnífica máquina que somos, la divina máquina que somos. Y si ustedes se dieran cuenta, les prometo que ya no se enojarían, ya no se preocuparían, sino se ocuparían, porque vamos al médico y estamos esperando que nos dé el antihistamínico, el antiinflamatorio y todos los anti. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes se sentaran con ustedes y que fueran muy honestos y que se dijeran, ¿qué estoy haciendo, no? A veces tenemos que cortar relaciones tóxicas porque he visto a personas cómo les ha costado la vida estar en relaciones tóxicas. Y es muy difícil porque tenemos creencias limitantes de que tenemos que estar en un matrimonio porque nuestros padres, porque la sociedad, y realmente es muy dañino para nuestro cuerpo, para esta mala calidad de vida. Entonces es preferible estar a veces solo y no permitir, ¿no? Porque tenemos estos receptores de insulina, por ejemplo, las personas diarios, algunas se inyectan insulina. ¡Qué horror! Porque su cuerpo, esto es como cuando es la tortura china, dicen, ¿no? Si a una persona, eso le hacían a las personas en la cabeza, en China, literalmente. Les ponían a que algo goteara diario y hasta que se hace literalmente un hoyo. Lo mismo pasa con la insulina. Si estamos poniéndole al cuerpo la insulina, la insulina, pero por otro lado seguimos en una relación tóxica y por otro lado estamos comiendo de una manera tremenda y no tenemos una ejercitación de nuestro cuerpo, obviamente estamos causando ahí pues una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, el tomar vitaminas, el tomar minerales es de mucha importancia. Y algo que yo recuerdo en mi niñez es de que un médico sí le llegó a decir a mi mamá que yo lo que necesitaba eran minerales. Y yo creo que fue de todos el más acertado, porque efectivamente, como les digo, el magnesio, que es el gran revestimiento que tienen las células.
Aquí en Estados Unidos, ya en anteriores ocasiones les he comentado que hay un médico que dice Dios y el magnesio, que después de Dios es el magnesio. Y es totalmente acertado. ¿Por qué? Porque el magnesio y el potasio van a evitar que haya subidas de presión, que haya estas subidas de azúcar, que haya estas alteraciones en el sueño. Entonces, realmente, por ejemplo, la dislipidemia diabética se caracteriza fundamentalmente por la elevación de los triglicéridos y el descenso de los niveles del HDL, llamado colesterol bueno. Entonces, esta situación está relacionada con la hiperinsulinemia, aún en ausencia de diabetes. En la observación de ratones resistentes a la insulina, por ejemplo, se vio que exhibían la no supresión de la gluconeogénesis, pero sí aumento en la lipogénesis hepática estimulada por la insulina. Y entonces ahora ustedes ya escuchan muy fácilmente decir de que la gente tiene hígado graso. Y yo tengo pacientes que dicen, sí, yo tengo cirrosis, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, conocí a una persona que durante veintitantos años tuvo un problema de hígado cirrótico, tuvo un problema de SIDA y sin embargo vivió veintitantos años después de que fue diagnosticado con todo eso. Ahora, también hemos escuchado todo esto aparte de la fibromialgia, de toda la cuestión de osteopenia, pues todo eso es resistencia a la insulina. Pero bueno, a mí me gustaría saber si alguien aquí tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que preguntar. Me encantaría, maestra. ¿Usted ve por ahí a alguien que quiera preguntar? Sí, mire, está comentando Gloria Alba, nuestros miedos y esquemas programados mentalmente nos aleja de nuestra realidad como humanos perfectos que somos. Nuestro cuerpo es perfecto. Así es. Muchas gracias, doña Alba. Bienvenida, doña Gloria Alba. Sí, se debe de recordar que la alteración en la síntesis de glucógeno es uno de los defectos metabólicos más tempranos en la diabetes mellitus, por ejemplo. Y el músculo esquelético es el sitio predominante de la síntesis de este sustrato. Entonces, la acción de la insulina es un proceso muy complejo que vale la pena sintetizarlo. El primer paso es la entrada de glucosa al interior de la célula. Y esta acción, tanto en el tejido adiposo como en el músculo, se produce con la activación del sistema de transporte y con ello la entrada de moléculas de glucosa a la célula. Entonces es cuando les digo, si la gente consume grandes cantidades de glucosa, pues claro que llega un momento en que se abre esa puerta y ya después se vuelve resistente, se vuelve resistente. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que la persona va a tener poca energía, que la persona va a presentar después órganos poliquísticos, ovarios poliquísticos, perdón, va a presentar problemas de la cuestión de la vejiga, problemas cardíacos. Entonces, si nosotros no aprendemos a amar a nuestras células, ahí es algo que realmente suena un poco de ficción a muchos de los que estén aquí. Por ejemplo, a doña Gloria Alba, ella no le va a sonar algo fuera de la realidad, de que nosotros le tenemos que hablar a nuestras células. Y las células, aunque ustedes puedan reírse, van a responderles. Si yo le digo a mi cuerpo diario que yo quiero estar en completo centro y quiero estar en perfecto estado de salud, pero si hay personas que tienen un problema que ya les dijeron otras personas, pues ya se cayó todo el teatro, ¿no? Porque ya vinieron y le rompieron esa burbuja en donde esta persona le está diciendo a sus células que está en perfecto estado de salud. Pero viene otra persona
y con su poder, porque la persona ya se lo otorgó, ya le dio la llave. Entonces dice, no, 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 usted tiene esto y ya, en 6 meses ya no va a estar aquí. Y eso ustedes pueden saber a muchas personas que les han desahuciado y que después de 5 o 6 años siguen vivas. Entonces, aquí la invitación es, por ejemplo, las acciones de la insulina en el hígado, ¿no? La hiperinsulinemia. Entonces, si nosotros le estamos poniendo y poniendo y poniendo insulina, insulina, insulina al cuerpo, pues claro que va a llegar un momento en que se va a hacer resistente. Y al igual que cuando la gente toma y toma antibióticos o cuando toma también para la cuestión del dolor, ¿no? Les van a pedir cada vez más y más y más. Y la razón por la que quise yo hacer hoy esta conferencia es porque cada día nos vamos a volver más resistentes a los antibióticos. Entonces, vamos a crear más bacterias, más van a crecer. Entonces, las hormonas, por ejemplo, y las citoquinas del tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, si nace una célula, pues ella ya va a recibir la orden de las células viejas, oye, tú tienes que ser obesa, tú tienes que ser gorda porque esa es la orden. Entonces ahí es donde nosotros tenemos toda una tarea diaria de luchar contra todos esos enemigos que nos quieren atacar, porque hemos escuchado, por ejemplo, las personas que tienen lupus, que su propio sistema les está atacando. ¿Y por qué? Porque se está oxidando, ¿no? Es como el óxido en una pieza de metal, ¿no? Cuando empieza a carcomer el óxido, eso es muy difícil parar. Pero si nosotros tomamos conciencia, claro que nos podemos mejorar. Y cuando le dicen a las personas, no, tú vas a tener diabetes toda tu vida, ah, no, tú vas a tener la presión alta toda tu vida, no se lo crean, por favor. Y no me crean a mí tampoco. Ustedes pueden ser los arquitectos de su propia escultura. Ustedes pueden hacer que su cuerpo funcione perfectamente y evitar la oxidación. Pero todo eso tiene un proceso realmente de diario, ¿no? Entonces, las acciones de la insulina en el cerebro, esto es muy importante porque muchas veces de ahí viene toda esta situación. Cuando hay azúcar en el cerebro, pues claro que viene una situación de un Alzheimer, ¿no? Y esto viene porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, los núcleos hipotalámicos, principalmente el núcleo arcuato y el periventricular, muy conocidos en los estudios sobre la obesidad, reciben numerosos estímulos de adipoquinas, principalmente de la leptina, la adiponectina y la resistina, así como de los ácidos grasos que regulan su acción, pero también hay señales derivadas de la misma insulina. Entonces, hay experimentos realizados hace muchos años demostraron que la infusión intracerebral de insulina reduce la ingestión de alimentos y el peso corporal en los monos. Y los receptores de insulina están ampliamente distribuidos en el cerebro. La insulina cruza la barrera hematoencefálica a través de un mecanismo de transporte, aunque le ha sugerido que se sintetiza en el cerebro. Y se ha presentado evidencia de que la insulina puede modular la expresión de los neuropéptidos envueltos en la ingestión de alimentos y también puede influenciar en la glucorregulación vía conexiones del sistema nervioso central que regulan la producción hepática de glucosa y la síntesis de glucógeno en los músculos esqueléticos y el metabolismo de la grasa de los adipocitos.
Entonces, la leptina reduce la ingestión de alimentos y aumenta la oxidación de los lípidos y también la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. En ratones en los que se bloquea el receptor de insulina, estos desarrollan intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Parece ser que la dieta, más que la misma obesidad, juega un rol sumamente importante en la inducción de la resistencia central de la insulina. Entonces, esta última afirmación nos lleva a una reflexión. ¿No estaremos diagnosticando muy tarde la resistencia a la insulina? ¿No sería preferible diagnosticarla cuando todavía la persona está en la fase de sobrepeso? Entonces, realmente yo les invito aquí a que hagamos una reflexión y no esperemos a sentirnos mal, a enfermarnos, sino hay que activarse, ¿no? Me voy a salir a caminar alrededor de la cuadra, me voy a salir a caminar o voy a subir y bajar escalones en mi casa, me voy a parar y me voy a sentar en la silla, no importa, 30 veces, voy a mover mis pies como si estuviera yo haciendo bicicleta. Entonces hay muchas maneras en las que podemos nosotros realmente preocuparnos, ocuparnos de nuestro metabolismo, porque realmente estamos muy, muy lejos de cuidarnos, de querernos, de respetar nuestro cuerpo y de respetar esta maravilla que nos fue otorgada y que tenemos que tener respeto porque el templo es nuestro cuerpo. Ese es el verdadero templo. Entonces yo les invito a que hagamos una reflexión, cómo estoy comiendo, qué estoy pensando, con quién me estoy preocupando y en lugar de preocuparse, ocuparse. Maestra, a sus órdenes, feliz tercer año. Ahora sí que ya tanto tiempo de estar usted trabajando sin parar, porque a veces la veo que está usted trabajando a medianoche, está trabajando en la mañana, y muchas gracias por todo eso que hace usted por la comunidad, maestra. Muchas gracias, querida psicoterapeuta Patricia Maciel. Le agradezco sus hermosas palabras y todo lo hacemos sin fines de lucro, con mucho amor, dedicación, porque esto es lo que nos apasiona, lo que amamos, para lo que venimos. Y de verdad que es un gusto y un privilegio y por eso no se nos hace pesado este tiempo, todo lo contrario, ¿no? Siempre estamos con una sonrisa, con más incentivo, más motivación y pues preparándonos porque realmente, como lo hace esta extraordinaria psicoterapeuta, pues tenemos que ir actualizando, innovando, preparando los temas, exponiéndolos. Por ahí está impartiendo un curso desde hoy. Platícanos un poquito antes de irnos, maestra, acerca de este. Qué bueno que se acuerda, maestra, porque yo ahora sí que me voy con el sentido de lo concentrada que estoy. Bueno, esta limpieza es una limpieza precisamente intencional de nuestra vida. ¿Cómo estoy yo trabajando conmigo? ¿Cómo me quiero yo? ¿Quiero ser un líder? ¿Quiero ser una líder? ¿Quiero realmente yo ser la líder de mí misma? Porque la mujer alfa no tiene que tener grandes seguidores. Eso uno tiene que ser su más máxima autoridad y su máximo líder. Entonces yo les invito a que ustedes se den la oportunidad de realmente buscar la manera de trabajar con ustedes. Y esta oportunidad con estos ejercicios que vamos a hacer, realmente nos dan la oportunidad de recorrer día a día. Vamos a hacer esto por 28 días, que es lo que dura el ciclo lunar. Y empezamos justamente esta noche. Vamos a empezar por 28 días. Vamos a hacer
meditación, vamos a encontrarnos 2 veces por semana, vamos a hacer un trabajo mucho de diferentes ejercicios, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, porque también les voy a invitar a que hagamos algunos ejercicios de medicina china, de la tradición china, y que tienen una sabiduría milenaria en donde tan fácilmente nosotros podemos curarnos investigando cómo nacimos, cómo nos amamantaron, si nos amamantaron, si estuvo cerca papá, si no estuvo cerca papá. Todo eso lo vamos a estudiar por 28 días. Esta noche comenzamos, siendo que es esta parte de esta nueva estación que nos está dando la oportunidad, la Madre Tierra, de disfrutar y que realmente estamos bendecidos de poder realmente seguir vivos, porque hay unos malucos que nos quieren por ahí exterminar como mosquitos, ¿no? Entonces es importante. Stop. Entonces yo los invito a que si ustedes quieren participar, se comuniquen, por favor, y veamos. Ahorita ya hay algunas de las personas que están aquí, van a participar con nosotros y ya algunas han estado en anteriores retos que hemos hecho y han visto cómo han modificado mucho su vida, ¿no? Porque si nosotros cambiamos, esto es como el dominó. Si yo cambio, pues todo lo que está a mi alrededor va a cambiar, porque estamos muy limitados en nuestras creencias. Como les digo, dicen, no, pues es que enfermedades cardíacas, toda la familia Pérez ha sido de problemas cardíacos. Toda la familia González ha tenido diabetes. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en este curso, a que sepan que ustedes son diferentes, la oveja negra de la familia. Y como les digo, yo, hay esta relación entre la abeja y la mosca, ¿no? La mosca pues siempre anda en la porquería, parándose ahí en las cosas negativas, ¿no? Y la abeja siempre está yendo a besar a las flores, a dar su néctar a las flores, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser abejas y no moscas. Así que quien quiera ser una abeja, adelante, por favor. Así Muchas que gracias, maestra. Muchas gracias gracias a usted. por dedicarnos este tiempo. Y como les comento, ella amorosamente ha estado impartiendo estas charlas tan interesantes, sin fines de lucro, con amor terapia, como decimos. Y de verdad es un gusto y un honor, como siempre, tener a esta gran psicoterapeuta, Patricia Maciel. La seguirán viendo en este su programa Kika Recomienda. Y bueno, vamos a estar bien activos también mañana. Tengo por aquí la agenda, porque ahora sí que si no, no se me quedan los temas. A las 11 de la mañana, tiempo de Venezuela, horario Venezuela, vamos a tener microbiota y apiterapia al estilo de Carlos García. A las 5 p.m. va a estar Marketing Digital con Ángel Antonio Aldana Mendiola. A las 8 de la noche vamos a tener La muerte es un imposible con Manuel Frutos. Y bueno, por ahí les tengo unas mega sorpresas. Ya saben, la participación de nuestra extraordinaria invitada, la gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Y además de todo, qué bien esto de la apiterapia, que puede ser una maravilla. Es una gran sanación porque también se puede hacer intravenosa y hay muchas maneras. Qué lindo. Felicidades y que sea una verdadera hermosa ponencia.
Sí, como también las de usted, que nos encantan y aquí estamos pegados como las moscas, como dice usted, con esta Como maravillosa, abejitas, maravillosa abejitas, las participación. abejitas. Sí, Somos las sí, sí, abejitas. Las somos moscas no. A sí, las las moscas les abejitas ponemos un ray. emprendedoras. Las abejitas emprendedoras corrigiendo y bueno, aquí los esperamos con amor, con dedicación y con las mejores intenciones de que todos seamos uno, equilibrar para vivir. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Namaste. Me taqué así.